Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, a esta sección llamado LB Talks, donde vamos a tener un podcast con invitados de nuestra iglesia. Hoy estamos muy emocionados porque es nuestro episodio número 1 y tenemos un gran invitado. Les aseguro que Dios va a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida en medio de la conversación más normal que alguien puede tener. Y pues se los presento sin más rodeos, el hermano Luis López, que es nuestro líder de matrimonios de Linaje Bendito. Hola Pablito, ¿cómo estás? Pues Muy... ya me dijiste el nombre, ya. Pues yo soy Luis López, gente. Hola hermano, ¿cómo está? Para mí es un honor que esté aquí con nosotros y como le decía al principio, vamos a tener la conversación más natural del mundo, con cámaras y luces, pero... Eso espero que sea natural. Bueno, empezamos con preguntas bien sencillas. ¿Quién es el hermano Luis López? No sé si nos quiera decir su edad, poquito de usted. Pues todavía se puede, yo creo que ya el año que entra ya no. Okay. Pero bueno, pues, ¿quién es Luis López? Pues Luis López es un padre de familia, un hijo de Dios, que ha buscado ser hijo de Dios, más que nada. Tengo 48 años. Okay. Soy bien chavorruco. Y soy profesionista en el área médica, soy técnico radiólogo. Wow, qué interesante. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es su comida favorita? Mi comida favorita, tengo varias, fíjate. Pero las que más me gustan y es cuando me las hace mi esposa son las flautas. ¿Flautas de qué? ¿Papa, carne? No, de carne. ¿De carne? Sí, de carne. Sí, así. Sí. Ok. ¿Deporte favorito? Deporte favorito, el fútbol americano. ¿Equipo? Dallas Cowboys. Ok, los Cowboys, yo también le voy a los Cowboys. ¿Música? ¿Estilo de música? ¿Género? Me gusta el rock. Bandas. Sus 3 favoritas. Sí, no importa que no tengan un orden, nomás dígame sus 3 grupos favoritos. Pues mira, ¿se vale secular? Porque cuando andaban en el mundial, pues... Sí, usted dígalos, aquí no hay problema. Órale, pues. Me gustaba mucho Maná. Ok. Era lo que más escuchaba. Maná. Ahí. Ok, sí, pues a mí una vez iba a ir a un concierto de Maná. En la secundaria un amigo me consiguió boletos VIP. No sé si la historia ya la sepa, pero mi mamá no me dejó ir. Entonces, no, esa tarde estuve llore y llore porque yo quería ir a ver a Maná. A mí también me gusta mucho, pero pues no se pudo. Entonces, bueno, otra pregunta es que, ¿cuántos hijos tiene? Dijo 3, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo ser un papá de 3 adolescentes? Wow, qué buena pregunta me haces. Se requiere mucha paciencia, Pablito. Demasiada paciencia. Y a veces, como papás, no la tienes. Porque traes otras cosas en la cabeza. Pero más que nada es la paciencia y el saber cómo identificar el carácter de cada uno. Eso es clave, porque todos son diferentes. Entonces ya desde ahí, si quieres tratarlos todos por igual, ya estás frito. Y bueno, sí es muy importante lo que me dice porque pues tiene 3 hijos de 3 edades diferentes. Entonces, así es. Y están en una edad que cada año, o sea, de los 3 a los 14 son emociones y sentimientos diferentes. De los 14 a los 15 son emociones y como le digo, sentimientos diferentes que cambian en cada uno de sus hijos. Entonces, ¿cómo lidia con eso? O sea, de que hoy, por ejemplo, Yair, que yo conozco a sus hijos, o Johnny, que hoy Johnny esté bien contento porque por X o Y razón y mañana está enojado. O sea, ¿cómo lidia Luis López con esa situación? Pues mira, yo creo que cada uno de ellos merecen un respeto. Y partiendo del respeto es como tú puedes trabajar en sus vidas. Por ejemplo, si los identifico, uno es muy pasivo, el otro es como que muy valedor, y el otro es como que muy hiperactivo o alocado, por decirlo así. Entonces son 3 caracteres muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el Johnny, si se enoja, le doy su espacio, nada más que yo tengo algo muy común con ellos. O sea, yo cuando se enojan, como que más voy y les pico y me los empiezo a cotorrear. Y cuando ellos ya identifican que me los estoy cotorreando es cuando empezamos la comunicación. Casi siempre hago eso con los 3, porque los 3 se prestan. Entonces, eso nos ayuda mucho a poder calmar las diferencias. Cuando ya es algo así muy serio, pues entonces ya yo tomo mi rol de papá
Ok. y les hago ver que ellos son hijos y que tienen que guardar un respeto, así como yo los tengo que respetar. Entonces, es una de las formas como en las que yo trabajo así con ellos. La mayoría de los papás no sé cómo lo hagan, es algo que a mí me ha funcionado, pero porque tengo identificado el carácter de cada uno de ellos. ¿Ves? Ok. Entonces, una clave como para un papá que tenga 2, 3, 4 hijos, o sea, es fundamental identificar el carácter de cada uno, ¿no? Definitivamente, o sea, todos somos diferentes. Yo tengo mi carácter y es muy diferente al de ellos. ¿Quién es el más tremendo de los tres? Vamos a ponerlo aquí en la cruz. Yo sé quién me va a decir, pero quiero saber si es verdad o solamente era duda mía. No lo puedo ventanear, pero ya sabes quién es, ¿para qué te digo? Disciplina. Es un tema que, bueno, a mí, voy a hablar un poquito de mí. A mí mi mamá sí me llegó a dar unas cuantas nalgadas en el momento, yo creo, indicado. Una vez, le voy a platicar algo, tenía un amigo en la cuadra que, bueno, a mi mamá no le gustaba y casualmente los papás siempre tienen ese sexto sentido de decirte con qué muchacho o qué muchacha no juntarte. O sea, ni los conocen, pero Claro. llega tu mamá y te dice, no quiero que te juntes con él. O sea, no. Y yo, mamá, ¿por qué? No lo conoce, el vato es buena onda, invítelo a la casa a comer, aunque sea. Mamá, no quiero que te juntes con él y es la orden. Entonces, un día yo me fui en la bicicleta con él a pasear por toda la ciudad y mi papá me fue a buscar y pues no me encontró. Entonces se dieron cuenta que andaba con él. Y llegando a la casa, mi mamá lo primero que me dijo fue, ¿qué fue lo que te dije? Y no, pues que no me juntara con él y sopas. La primera cachetada y pues me dio como 3 más. Pero desde esa vez yo no me volví a juntar con ese muchacho. Pero Ok. ahora algo que yo noto, en muchas papás y mamás, no sé por qué los tiempos han cambiado, pero ahora el hijo es como muy respondón al papá o muy que lo puede manejar en el modo que quiera. Y yo he visto a papás que ya no le dan unas nalgadas a sus niños o ya no los disciplinan tanto como a mí me disciplinaban en aquel tiempo. Y yo me imagino, por historias que me han contado, que usted en su tiempo de joven adolescente, pues la disciplina era todavía más fuerte a lo mejor de la que me pudo tocar a mí. Entonces, ¿en qué punto una disciplina es correcta para un niño a la hora de educarlo? O sea, es bueno decirle, no hagas esto y obviamente el niño lo sigue haciendo. ¿Hasta cuántas veces el papá le puede decir, no hagas esto? Mira, yo creo que ahí es un punto muy importante el ver tú como papá, qué tan permisivo eres. Porque a la primera que permites, pues creo que ya ahí ya perdiste. Ok, Ustedes los jóvenes o nosotros cuando fuimos niños, eh, sabíamos medir a los papás. Y todo eso sucede en la actualidad. Los hijos saben medir a los papás. Entonces, si tú eres permisivo desde el principio, después vas a tener muchos problemas. Y ahí entonces tienes que tener un sentido del nivel de disciplina que tú vas a manejar con tus hijos. Porque si lo vas a manejar en el coraje, en la ira, queriendo imponer, no vas a conseguir nada. Al contrario, puedes crear un hijo más rebelde. Entonces, el sentido de la disciplina va en un equilibrio en base a lo que la palabra te enseña. Tú debes de cuidar eso como papá. Porque la corrección viene a través de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando tú tienes temor a Dios como papá, obvio, no vas a permitir que la ira te gane, ok, sino que la paciencia, la mansedumbre y la sabiduría vayan en tu corazón para instruir a tu hijo. La disciplina viene en ese sentido. Hay momentos donde sí es correcto dar vara y hay momentos donde no lo es. Entonces ahí tú tienes que ser muy sabio en ese sentido. Pero si tú no vives bajo el temor de Dios, difícilmente lo vas a lograr. Vas a lograr que tus emociones o tu sentir del momento que estás pasando, de enojo o de coraje, te gane. ok, En ocasiones, los papás fallamos en eso. Es muy común que los papás fallemos en eso cuando no tenemos una conciencia a ese nivel. ok. Una pregunta para usted. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano en, desde que usted aceptó al Señor? De ser cristiano Ajá. tengo 20 años. Ok, entonces, basándome en esta pregunta, me imagino que sus hijos ya desde niños han venido a la iglesia. Mis hijos siempre han estado en la iglesia, gracias a Ok, Dios. le voy a hacer una pregunta y es una pregunta que me hace pensar a mí.
cómo enseñar a sus hijos a amar a Dios con el, sin caer en la costumbre de venir todos los domingos a la iglesia. A lo que voy es, sus hijos crecieron en la iglesia, ¿ok? Para ellos esta vida es normal, ¿ok? O sea, el venir el domingo, el martes, Ey. el viernes a la célula es normal, o sea, Ujú. desde que nacieron pues forma parte de su vida. O sea, ¿en qué momento usted puede enseñar como a sus hijos a amar a Dios y no venir a la iglesia solamente por una costumbre que usted les enseñó desde niños? O sea, ¿cómo inculcar un amor real hacia Dios? Con tu propia vida. Yo te lo diría así directamente. Somos seres humanos, Pablito. Ok. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Sí, sí, sí. La diferencia está en si te arrepientes o no de lo que tú haces. Entonces, mis hijos, por ejemplo, siempre han estado en la iglesia. Ellos vienen a la iglesia. Tienen, vamos a llevarlo a ese nivel, fíjate, tienen por costumbre estar en la iglesia. Pero eso no los hace que sean niños o jóvenes, y ahorita jóvenes, que amen a Dios. Ujú, claro. Es una costumbre, ¿sí? Y son parte y se sienten parte de. Pero la diferencia que va a hacer que ellos amen a Dios es el testimonio que nosotros como papás damos. Si amamos a Dios. Y amar a Dios significa que en todas las cosas que tú haces, que te puedes equivocar o que vas a fallar, pero corriges y reconoces que tienes que tener una dependencia en tu vida diaria con Dios. Cuando ellos ven eso, entonces ellos van entendiendo lo que significa amar a Dios. ¿Cómo respondes tú a los momentos difíciles? ¿Con ira, con coraje, con venganza? ¿O con amor, con mansedumbre, con fidelidad, con integridad? Esas son las grandes diferencias. ¿Cómo respondes tú con Dios y cómo respondes tú sin Dios? Cuando ellos ven eso, entienden que hay un Dios verdadero y empiezan a amar a Dios. ¿Por qué? Porque lo ven en ti. Ahora, como papás, tenemos la responsabilidad Sí, claro. de enseñar, de instruir a tus hijos en la palabra. Así lo dice la palabra, o sea, no lo Sí, digo sí, yo, sí. ¿sí? Porque mis hijos, eh, yo los puedo poner a orar y a querer tener una comunicación con Dios y que aprendan a amar a Dios a través de la oración, pero si yo no oro, si ellos no me ven orando y si me ven al contrario, haciendo las cosas incorrectas, ¿qué acontece? Pues estoy creando en ellos una duda lejos de una convicción. Sí, claro. Entonces eso es muy importante. Nosotros como papás, ¿qué testimonio damos? ¿Y qué testimonio le damos a ellos en su propia vida? ¿Sí? Seguimos la palabra de Dios, seguimos sus mandamientos para instruirlos. Eso es una gran diferencia. Entonces ahí es donde yo te puedo decir con nuestro testimonio. Ok. Sí, creo que tiene mucha razón porque es un tema muy, muy complicado. Yo una vez me pregunté eso de si estaba viniendo a la iglesia nomás por costumbre o porque yo también desde chiquito voy a la iglesia. Entonces, yo sí llegué a preguntarme, ¿estoy viniendo a la iglesia nomás porque mis papás me lo enseñaron o porque de verdad tengo un amor por Dios? Sí. Es una, Te llega esa duda, ¿no? ajá, y más porque pues no conoces nada más. Así es. O sea, un papá se enfoca en, yo hablo por mí, mis papás se enfocaron en darme una educación correcta, en a lo mejor meterme en una escuela cristiana, entonces técnicamente todo mi núcleo, todo el núcleo de Pablo es cristianismo, o sea, sirvo aquí en la iglesia, vengo a lo mejor 3 veces a la semana o más a la iglesia a servir y lo hago porque estoy a gusto, porque me siento cómodo, porque tengo mis amigos, porque tengo, no sé, a lo mejor a la muchacha que me gusta, o simplemente estoy a gusto, pero ninguno de estos factores tiene que ver con el amor a Dios. Exacto. Y más porque es una situación que nuestros papás no nos van, como usted dice, o sea, no nos pueden obligar a amar a Dios, pero sí se puede enseñar, sí Exacto. se puede como dar el ejemplo de cómo amar a Dios. Entonces, yo creo que es un aspecto muy importante de cómo poder enseñarle a unos hijos como los de su edad que le digo que están en la adolescencia, entrando a la juventud, es donde ves todo diferente, o sea, la escuela, ¿por qué tengo amigos que hacen esto y yo no lo puedo hacer? O por qué veo amigos en la escuela que llegan con el pelo pintado, con un arete, no estoy juzgando a nadie, pero son cosas que dejan dudas, o por qué mi amigo sí puede irse a este lugar y yo no. Claro. Fíjate que ahorita que tú que mencionas eso, yo ahí veo un aspecto bien interesante. O sea, ¿qué identidad le estás creando tú a tu hijo? Cuando tú buscas crearle una identidad a tu hijo, entonces las convicciones llegan por sí solas.
Y como papás, yo lo creo así. Es una de mis grandes retos, que la identidad de mis hijos sean de hijos de Dios Sí, a través de su palabra. Entonces, creo que si todos los papás nos propusiéramos eso, cambiarían muchísimas cosas. Como tú dices, no se trata de juzgar, pero los estilos, los modelos o las corrientes que existen porque no hay una verdadera identidad y quieres encontrar una identidad y la buscas fuera del lugar o del orden que tú debes de buscarla. sí, claro. ¿Ves? Y es un tema bien importante, ¿no? Porque Sí, pues la identidad es donde parte todo. O así es. sea, si no conocemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. Exacto. Y pues siempre estamos perdidos en el camino. Entonces, va a ser esta pregunta, le va a hacer usted. Platícanos poquito de usted antes de ser cristiano. ¿Quién era Luis López antes de conocer al Señor? ¿Cómo conocía al Señor? ¿En qué momento? ¿Cómo estuvo el milagro? ¿Te gustan las películas de terror? Dela, sí, aquí estamos para verlas. No, mi vida fue una vida muy desordenada. Te voy a platicar desde el principio y qué me llevó a, porque es muy larga y tendida, pero voy a tratar de resumírtela. Ok, De niño yo perdí a mi papá muy joven. Lo perdí como como una edad de entre 6 y 7 años. Pero lo perdí de una forma muy tremenda. Yo tuve la triste y dura experiencia de ver cómo mi papá se suicidaba enfrente de mí. Ah, no lo considero un suicidio así de que él se quería matar, pero sí lo considero un suicidio porque él estaba jugando. En una noche estaba jugando con su pistola y creyendo que no tenía balas en la pistola se hizo un disparo y se voló la cabeza. Entonces fue una situación muy difícil. Ah, te digo, en el momento el impacto de haberlo perdido fue algo muy doloroso como niño, pero que a la larga de la adolescencia trajo una repercusión muy tremenda. Entonces, cuando ya empiezo yo a madurar un poco en el sentido individual, empiezo a asimilar esa pérdida como un castigo de Dios. Y ahí es donde me desvío. En un tiempo mi mamá vuelve a casarse y tuve una vida muy difícil. Tuve un padrastro muy difícil, alcohólico y muy violento. Entonces yo fui formado a través de la violencia y del alcoholismo y fue algo que me marcó por mucho tiempo. Entonces eso me llevó a rebeldías, me llevó a salirme de la casa, me llevó a abandonar la escuela, me llevó a cometer muchas situaciones, caí en drogas, caí en alcoholismo, entonces, mujeres, hasta la etapa de mi juventud. O sea, cometí muchos errores. Y en una ocasión, saliendo de mi trabajo, me tocó ver a una señorita muy bonita, muy guapa. Y como hombre desviado, me llamó la atención, la busqué, me hizo caso, pero sin saber que era cristiana. Nunca nadie me había hablado de Cristo. Y de antemano te lo digo así, yo odiaba a Dios. Así te lo digo. Dios lo sabe y Dios conoce mi corazón. Yo no quería saber nada de Dios. Dios para mí no tenía ninguna mención en mi vida. Y cuando la conozco, se nos dio, te platico así como estuvo, se dio algo así muy chistoso. Mi nombre completo es Luis Amós ok. y Amós es un profeta menor de la Biblia. Entonces yo a nadie le decía ese nombre. Me hartaba ese nombre, yo no quería ese nombre. Y en una ocasión la invito a salir y me dice, ¿cómo te llamas? ¿Tienes otro nombre? Le digo, sí, pues tengo otro nombre, pero pues no me gusta mencionarlo. Y luego me dice, no, dímelo. Yo no sabía que ella era cristiana. Entonces, cuando le digo, sí te lo digo, pero con una condición. Me dice, ¿cuál? Que no te burles de él. Me dijo, no tengo por qué burlarme. Entonces le digo, ok. Le digo, mi nombre es Amós. Y se quedó bien seria. Seria. Y yo le dije, wow. Volteé la vez y le dije, eres la primera persona que no se burla de mi nombre. O sea, todo el mundo se burla de mi nombre. Me dijo, es que no tengo por qué burlarme. Dijo, tu nombre está muy bonito y aparte es un nombre bíblico. Le dije, ¿y tú cómo sabes? Me dijo, porque yo soy cristiana. Y yo por dentro, pues, ¿qué andas haciendo con este mundanote? Sí. Pero le dije, órale, qué padre. Me dijo, sí, yo soy cristiana. Para eso
eran puras citas, ella no, ni por aquí le pasaba que yo quería algo más con ella. Pero antes de eso, Pablo, yo piso suelo. Ya estaba muy profundo en las drogas, en el alcoholismo. Todos los días tomaba, me drogaba. Y un día le dije a Dios, ya estoy harto. O sea, ¿por qué me diste esta vida? Dije, ¿qué hice yo para merecer esto? Le dije, yo no quiero esta vida. Estaba yo plantado enfrente de un espejo. Me veía yo todo deteriorado. Me veía más viejo. Yo creo que ahorita me veo más joven. Y me veía más viejo y viéndome al espejo le dije, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esta vida tú quieres? Y le dije, te reto. Si tú eres Dios, muéstrame que eres Dios. Porque yo no escogí esta vida. Fíjate, todavía en mi renegar, le decía, yo no escogí esta vida. Cuando sí realmente estaba yo decidiendo esa vida. Y así quedó. Y entonces pasa el tiempo y conozco a mi esposa. De quien te platico es quien ahora es mi esposa. Y cuando ella me dice es cristiana, en ese momento siento como que es una palabra de Dios a mi vida y me dice, ahí está. Tú me retaste, ahora te mando a alguien para que me conozcas. Y me cayó el 20, fíjate, y fue algo, yo les digo a las personas, fue algo así muy repentino. Cuando ella me dijo eso, traté de quitar mucho de mis conductas adictivas que tenía, el alcoholismo, las drogas, pero fue un proceso en el cual inmediatamente yo le dije, órale, invítame a tu iglesia. Y empezamos a ir a la iglesia. Y ahí conocí a Dios. Ahí realmente Dios me tocó. Y en ese momento yo le dije a Dios, nunca más. Nunca más una droga, nunca más licor, jamás. Hoy tomo la decisión de quitarlo, venga lo que venga. Y para serte honesto, yo no sé lo que es sentir como dicen, que el alcohólico está decidiendo tomar una malilla o que la cruda. No, nunca tuve ese proceso. Fue algo así que decidí dejarlo y gracias a Dios, Dios hizo el milagro de que yo no sufriera en eso y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y así fue como conocí a Cristo. Por eso, en un foro pasado que tuvimos, yo les dije, yo la enamoré y ella me evangelizó. Sí. Ese es mi testimonio. Ella me evangelizó. No me evangelizó con la Biblia, ni me agarró y me dio de bibliazos. Y si para más las hermanas me agarraban de bibliazos, pero ella no. Sí, Claro. Ella jamás. Ella con su testimonio, con su conducta, con su paciencia, su mansedumbre, me mostró que sí hay un Dios que te ama. Y así lo conocí. Y hasta el día de hoy es una mujer que así se maneja conmigo. Wow. Sí, qué interesante. Yo no conocía su testimonio, hermano Luis, pero gracias por platicarlo. Y me hizo pensar muchas cosas en que a veces en nuestra vida están, ¿cómo le digo? O sea, pasan cosas malas. Sí. Muchos sufrimos muchas cosas. Y más usted que, pues, como quien dice, vio, o sea, la muerte de su padre así en vivo. Y cómo llegan esas dudas, ¿no? De, Claro. hey, Dios existe. Así es. O sea, si se supone que Dios es amor, ¿por qué me permite vivir estas cosas? O sea, que de plano no hay... O sea, si se la platico a alguien, pues dices, ¿dónde está Dios en esto? Así es. O sea, ¿cómo puedo encontrar un Dios vivo, un Dios que me ama, un Dios que tiene gracia y favor por mí en este tipo de situaciones? Pero hay algo bien claro que yo creo nos dejó en esto que nos platicaba y es que Dios rescata. O Así sea, es. cuando llega el momento, ni cómo correr, ¿no? De Dios. O sea, como dice su palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. Fíjate que yo creo que ahí es donde se hace efectiva la palabra Sí. para todos, tanto como para el que está sin Cristo como el que está con Cristo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí fue donde comprendí muchas situaciones de mi vida. Dios permitió que pasara mucho de eso para que llegara a sus pies. Entonces, por eso yo te digo con la convicción firme, tu testimonio como papá Sí. va a detonar en que tú tengas amor a Dios o no. Tan solo ese propio testimonio del hecho de que mi papá haya fallecido de esa forma enfrente de mí,
formó un concepto muy equivocado de un Dios. Entonces, por eso te digo, tu testimonio como papá es lo que representa. Y como mamá también, o sea, la mamá también tiene mucho que ver ahí. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, definitivamente sí. Lo creo igual que usted. Creo que todas las cosas pasan por algo. Aunque sean muy difíciles de entender y de explicar. O sea, porque a lo mejor a una persona se lo puede contar y no va a entender lo que Dios está haciendo con su vida, pero pues yo creo igual que Dios es un Dios que no se equivoca y que todas las cosas que las hace por una razón. Y, y bueno, ya que entramos al tema noviazgo, matrimonio, ¿cómo es la vida de casado? Uy, muy divertida. Motívenos a todos los que estamos ya bien, bien solteros a casarnos. ¿Sí? Fíjate que en estos 20 años, tenemos 20 años mi esposa y yo de casados, y en estos 20 años ha sido muy divertido. Yo así lo puedo decir, Divertido. muy divertido. Porque no quiere decir, y quiero que lo entiendan así, o sea, no tenemos una vida perfecta, un matrimonio perfecto. Tenemos muchos problemas, ¿sí? En el sentido de que hay situaciones donde tú no tienes el control. Inclusive, hasta en situaciones de carácter, muchas veces, de emocionales, cómo tú te sientes, crean un conflicto dentro de tu pareja. Pero yo digo, es muy divertido porque Dios nos ha dado la gracia de poderlo resolver Sí. de manera correcta. Y pues la clave que siempre hemos tenido mi esposa y yo es la comunicación. Nos comunicamos todo. Hay transparencia total. Y ella no tiene queja mía en ese sentido, ni yo de ella. Todos nos platicamos. ¿Sí? Y yo les digo a las parejitas, porque tú sabes que damos pláticas prematrimoniales. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto yo siempre les digo, sean transparentes en todo, en lo económico, en lo material, en lo familiar, en lo sexual, en todos los aspectos sean transparentes. No se oculten nada. Y esa va a ser una clave importantísima, porque eso te lleva a un nivel de amistad. Y cuando son amigos, olvídate. Sí, sí, sí. Te voy a hacer una pregunta que se me vino a la cabeza y una vez la leí ahí por Facebook y hace acerca de tu pareja. Leí una nota que decía que Dios no nos mandaba la pareja, que Él nos daba la capacidad de escogerla. Que si nosotros, ya conociendo el corazón de Dios, vaya, o sea, cuando teniendo una relación con Dios, ya conocemos, pues, cómo sería una pareja ideal, vaya. Pero también nos da el factor de equivocarnos. O sea, si te equivocas, te equivocaste tú. Y, o sea, elegiste mal. O Dios nos manda a nuestra pareja. O sea, un consejo para usted si tiene un joven, una joven enfrente es, date carrilla, busca a alguien, tírale el rollo a esa chava, a ese chavo que es buena onda, es cristiano, o espera. Mira, acabas de escuchar mi testimonio, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Sí. Yo le digo a Dios, muéstrame. Entonces, Él me lo mostró como Ujú. a través de uno de mis peores defectos, ¿sí? Sí, sí. Y me manda a una mujer. Ahora, yo sí creo que Dios tiene una mujer para ti o un hombre para ti. El punto es que tanto tú decides aceptar que la persona, hombre o mujer que Dios tiene para ti, tiene efectos igual que tú. Y entonces en eso, Wow. aplicar un nivel de madurez para que la paciencia, el amor, la benignidad, ¿ya la agarraste? Sí. Lo apliques en tu otra pareja. Esa va a ser la diferencia, Sí, sí. Claro. porque no hay matrimonio perfecto. Mi esposa tiene su carácter, su conducta, su manera de pensar, y es muy distinta a mí. O sea, no es igual que yo. Entonces, si yo me enfoco en quererla hacer como yo, ya valí. Pero si me enfoco en aprovechar sus puntos buenos y proteger sus puntos vulnerables, ahí está la diferencia. Y creo que eso es lo que ha sido divertido de nuestro matrimonio. Y yo eso es lo que le digo a las parejitas o a los matrimonios. Sí. O sea, no busques hacer de tu pareja algo igual que tú. Al contrario, agarra lo bueno y protege lo malo de ella, sus defectos. Ayúdala o ayúdalo. Eso es una gran diferencia. Y a lo largo de estos 20 años los hemos experimentado. Te digo, ha habido problemas,
Ha habido problemas económicos, materiales, ha habido problemas de salud, emocionales, y sin embargo, esa ha sido la clave. Como le digo a los matrimonios en las pláticas, no eres tú contra él, ni él contra ti. Eres tú y él contra el mundo. No dejes que el mundo te influencie. Agarra la palabra, tu vida hazla efectiva en ti, amando a tu pareja, protegiendo sus debilidades. Sí, wow. Qué interesante, hermano. Pregunta súper importante. ¿Quién manda en su casa? Dígalo aquí. Si aquí no está su esposa, aquí. Mira, ahora voy a aprovechar ahorita que ella no está. Pero mi amor, que mando yo. Entrando a un tema diferente. Sí. ¿Qué tan fundamental es el rol de la iglesia en la sociedad? Ahora con lo que vivimos, pandemia, lugares cerrados, se fueron abriendo de poco a poco que restaurantes, que gimnasios, que, no sé, un bar, obviamente pues con todas las reglas, ¿verdad? Pero pues casualmente iglesia entre los últimos. ¿Qué tan esencial es la iglesia para la vida de una persona? No encerrándolo al típico lugar, o sea, el venir a la iglesia, o sea, sino entendiendo el rol de que nosotros somos la iglesia, o sea, qué tan importante somos cada uno de nosotros que podemos ser llamados la iglesia para alguien más, para la gente. Creo que todo redunda en lo mismo. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de que, como enseña la palabra, o sea, donde están 2 o 3, ahí está Dios con nosotros, ¿sí? Y creo que lo fundamental de la iglesia no es el lugar. Es hermoso venir a la casa de Dios, alabarlo, servirlo, pero creo que lo fundamental es que tú entiendas que tú eres la iglesia. Y para la sociedad tienes que crear un impacto, y creo que ahí es donde hemos fallado. Creo que nos falta crecer, buscar ser como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? O sea, buscar aplicar los principios, ¿sí? Los fundamentos de Dios, el ejemplo que Él nos dejó andando aquí en la tierra, a la sociedad, aplicarlo nosotros mismos primero, y entonces que la sociedad vea. Cuando la sociedad ve algo diferente, ven sus carencias, ven sus necesidades, y dicen, ah, caray, yo quiero eso. O mínimo, tienen un deseo. Y es ahí donde entra una gran diferencia. Yo lo veo así, lo creo así, y lo he experimentado así. Por eso creo que la iglesia es fundamental que lo testifique, no centrarnos en un lugar, ¿sí? Yo lo veo en ese aspecto, que muchas veces, por ejemplo, lo he visto ahora a través de las redes. Ya se va a abrir la iglesia, qué bueno, vamos a alabar a Dios. Sí, es bonito venir a la casa, sí, Sí, claro. Y un salmo dice entrar por sus puertas con acción de gracias y alabanza, ¿sí? Sí, pero acuerdo. Es importante, y creo que todos tenemos esa necesidad como cristianos, pero el mundo necesita de la iglesia de Dios. O sea, necesita de nosotros. Y si necesita de nosotros, se está hablando de nuestro testimonio, para que ellos vean y crean. Y un texto en Romanos así lo dice, ¿sí? La creación gime, brama por el testimonio de los hijos de Dios. Entonces, ahí es donde mi convicción entra. La forma en que tú vives es la forma en que tú impactas, bien o mal. Wow. Sí, creo con usted esa respuesta súper es un factor muy importante el hecho de que entendamos ese concepto de la iglesia, porque pues a veces somos muy dados a invitar a alguien a la iglesia, ven, acompáñame el domingo a la iglesia. Pero ya tenemos 6 meses de no poderle decir a mi amigo, ven a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo le tengo que dar un testimonio a ese amigo, a esa amiga, a esa persona que no conoce al Señor. O sea, le tengo que dar como la frase, ¿no? Que muchas personas ponen en Facebook, que a lo mejor soy la única Biblia que esa persona cristiana va a poder leer en ese momento. Entonces, llegamos a una conclusión de este tema que es importante, yo creo, desde que empezamos la plática,
O sea, nuestro testimonio es fundamental para todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, usted como papá, como esposo, como amigo, como trabajador. O sea, yo creo que más que el ir a predicar algo, el más de ir a decirle a la persona, hey, esto es lo que dice la Biblia, así, así, así. Que a veces las personas no nos escuchan, o sea, hasta les caemos mal si vivimos así. O sea, si somos personas de, hey, aprende esto. No, es más, es mejor, yo creo, el que él me vea cómo estoy viviendo. Sí, sabes de que acabas de darle en el clavo a este tiempo en algo muy importante, Pablito. Mira, tristemente, en este lapso de pandemia, me ha tocado ver cristianos deprimidos. Sí. Me ha tocado ver cristianos que han caído en la paranoia. Se han encerrado, yo creo que, como dice la canción, ¿no? Con 100 candados para que nadie entre y ellos no salir. Sí. Y eso es importante, o sea, y a la vez es triste tú como hijo de Dios ver eso. Yo estoy consciente de que ha sido una situación muy difícil. Y a lo mejor es un punto muy duro y muy crítico. Lo tenemos que ver así. Porque no estamos en los zapatos de las otras personas. Pero mi punto es, ¿dónde está tu convicción de Dios? ¿A qué Dios le estás creyendo? ¿A qué Dios estás testificando? Sí, claro. Porque el que está allá afuera, yo puedo aceptar que el que no tiene a Cristo en su vida diga, no, pues me tengo que proteger, me tengo que encerrar, no voy a ir a trabajar, me puedo deprimir. Pero tú que tienes a Cristo en tu vida, cuando Dios es libertad, Dios es amor, ¿sí? Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿A qué Dios estás testificando? Y acabas de dar en el clavo en eso. Yo lo he visto, me da tristeza y es duro. Sí. Pero como hijo de Dios, en lo personal mi convicción es, tengo un Dios grande y poderoso que va conmigo donde quiera que yo vaya. Porque así lo dice su palabra y lo creo. Entonces, voy a tener que ir a lugares peligrosos. Voy a tener que ir a lugares que a lo mejor no van dentro de mi convicción, pero que tengo que ir representando a un Dios que me dio libertad, que ha traído paz y que ha traído gozo a mi corazón. Entonces, en ese sentido, sí es importante nuestro testimonio. ¿Dónde estás, iglesia? Sí. Y a veces hacemos todo lo contrario, corremos. Es un tema muy sí, sumamente importante, yo creo. Y muy duro. Yo creo muy clave a nuestra forma de vivir. Yo creo que es donde se basa todo, ¿no? O sea, mi testimonio, o sea, el dar frutos. O sea, tenemos que ser árboles que den frutos a las personas. Sí. Entonces, así es. Yo también creo que la clave está en tener un buen testimonio. O sea, se oye muy cliché, a lo mejor de, pórtate bien. Pero es, o sea, sí es fundamental para la vida de un cristiano, Claro. tener una vida correcta. Y voy a entrar a otro tema, hermano. Uno de los temas que, no sé, lo tocan mucho en congresos de jóvenes, pero yo creo que va mucho más para allá. Y usted que, bueno, es nuestro consejero super machín de la iglesia. Cálmate, Pablito, cálmate. Pornografía, hermano. Wow. Vamos a hablar un poquito de este loco tema que yo creo todos los hombres que están viendo este podcast han visto desde una revista, un cassette, ya los más viejitos hasta los más jóvenes. Pero una de las preguntas que le quiero hacer es ¿qué tanto cambia la pornografía la definición de amor hacia otra persona? Totalmente. Es un giro radical de 360 grados. No hay comparación. Lo que la Biblia te enseña del sexo es completamente diferente en otro sentido. Va en un sentido de amor. La pornografía no lo hace. La pornografía degrada el concepto de la mujer, humilla, lastima. Entonces, no tiene nada que ver. Y yo creo que no nomás el concepto de la mujer, yo creo que también la idea de hombre la cambia totalmente. O sea, yo pienso que el hecho de que pienses que puedes tener relaciones con cualquier mujer en el momento que tú quieras, a la hora que sea, es totalmente diferente a la definición de hombre que Dios quiere en nosotros. Claro, crea en ti una transformación mental. Sí, totalmente. Degradante. Ya tu concepto
Es diferente, por eso te digo, degrada a la mujer. O sea, tu concepto de lo que es la relación sexual ya no va enfocado en una relación de amor, va enfocada en una relación de degradar, de querer ser tú, de disfrutar tú, y ya ahí dejas de lado a la mujer. Wow. Tiene 3 niños, hombres, en una edad un poco ahí donde las hormonas se mueven, todo eso. ¿Cómo puede lidiar usted con 3 hombres, hijos, adolescentes, en plena edad? ¿Cómo, cómo combatimos con eso? En plena edad de la calentura, dilo Ajá, así, sí, Pablico. en plena edad, sí, donde calentura, ¿qué es esto? Ah, caray, me rozó, se siente bien. ¿Cómo lidio con esto? O sea, usted como papá, ¿cómo puede lidiar con eso cuando vivimos en un mundo donde 90% de nuestras redes sociales está lleno de esto? O sea, desde Instagram, Twitter, Facebook, una película en Netflix, una película en el cine. O sea, nuestra sociedad está 100% sexualizada en, en todos los ámbitos. O sea, si prendes acá, ahí, o sea, ya es más fácil pecar ahorita. O sea, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque sé usar mi celular, puedo borrar el historial, puedo hacer como, no sé, encontrarme una idea u otra forma para que mis papás no sepan, porque casualmente es de esos pecados que no quieres que nadie sepan, pero todos hacemos. Entonces, o sea, ¿cómo lidia usted con esos 3 niños que tiene en su casa? O sea, ¿cómo los cuida más bien de este mundo que está sexualizado en todo su ámbito? O sea, Netflix, Facebook, Twitter, Instagram. Mira, y esto se lo digo a todos los papás si lo van a ver este programa. Háblale a tus hijos de la sexualidad desde temprana edad. Nada más que aquí hay un punto muy interesante. Tú no lo vas a hacer si no tienes un correcto concepto de la sexualidad. Wow. Es más, te va a dar miedo hablar de eso con tus hijos. Vas a ser un tema tabú. Pero yo te diría, prepárate, papá. Instrúyete. Aprende lo que es la correcta sexualidad de acuerdo a Dios. Yo a mis hijos, como desde los 6 años, entre mi esposa y yo les hemos hablado de la sexualidad. A su nivel, pero lo hemos ido haciendo. Y ahorita yo ya les hablo de una forma más fuerte. ¿En qué sentido? Les muestro la realidad de la vida. Sí. La sexualidad Dios la diseñó para la pareja que tiene para ti. Pero si tú lo buscas en otro lado, estás corriendo un riesgo, y hasta un riesgo de muerte. Porque tú no sabes la persona con la que tú te llegues a meter, y así se los digo, tú no sabes si está enfermo de alguna enfermedad venérea o alguna enfermedad mortal transmisible. Entonces tú tienes que ser realista. No es infundirles miedo, es infundirles temor de Dios, de que si tú pecas, por ejemplo, yo ya tengo jóvenes, como tú lo dices, ellos ya están en edad reproductiva desde los 12, 13 años, yo les digo, ustedes ya están en edad reproductiva, así les dijimos. El día que ustedes, alguien les ofrezca, y créeme, por testimonio de mis hijos me han dicho, papá, es que fulanita se me insinuó y quería tener relaciones conmigo. Y yo le dije que no, porque no es correcto. Me lo han dicho. O sea, ahí es donde tú generas una confianza de que puedan tus hijos ser honestos contigo. Me han llegado y me han dicho, papá, mira, fulanito de tal me enseñó pornografía. O sea, no están exentos, como tú dices. La sociedad está sexualizada. Y todo el mundo piensa en eso como lo máximo. Y no es lo máximo en el sentido fuera del matrimonio. Es lo máximo dentro del matrimonio. Pero tienes que estar preparado en ese aspecto. Entonces, como papás, ¿cómo lidiamos en eso? En lo personal, mi esposa y yo nos hemos puesto de acuerdo para nunca hacer del sexo un tema tabú en la casa. Es algo que se puede hablar con libertad. ¿Por qué? Porque es algo limpio. El sexo es limpio. El sexo lo diseñó Dios para ti y para tu pareja, para que lo disfrutes. En el momento en que decidas formar un matrimonio. Entonces, en ese aspecto, sí hemos sido muy, muy explícitos, si entra la palabra, por decirlo así, de hablar con claridad y transparencia con nuestros hijos. Y bueno, cambiando un poco de los hijos, pero hablando del mismo tema, ¿cómo, cómo le aconseja un hombre casado que todavía ve pornografía?
O sea, ya a lo mejor el vato pues sí está con su esposa y, o sea, físicamente hablando, porque mentalmente no sabemos a lo mejor que puedas estar pasando por la mente de esa persona, pero ya está casado, o sea, ya tiene a lo mejor 5 o 10 años de casado y no puede dejar, no sé, esta atadura considerada droga también. ¿Ok? Lo primero que yo le diría, busca ayuda. Sí, O antes que eso, yo le diría, ¿qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres de tu matrimonio? Así, yo te lanzo esa pregunta. Si tú ves pornografía, ¿qué quieres de tu matrimonio? ¿Y qué quieres de tu vida? Porque el resultado de eso te va a llevar a un día pecar delante de Dios, adulterar, inclusive humillar a tu esposa cuando vea que ves pornografía. Y ya partiendo de ahí, lo que tú quieres, entonces yo te digo, busca ayuda. Ayuda en el área correcta. Tú sabes que nosotros manejamos un programa sí, sí, sí. que es Pasos a la Libertad, que va enfocado a la adicción de la pornografía. Entonces, busca ayuda en el lugar correcto para que si has decidido soltar la pornografía de tu vida, quitarla, seas ayudado. Porque solo creo que va a ser difícil. Puedes tener la convicción de decir, ya no voy a ver pornografía, Ujú. pero como es algo que está ahí dañando tu mente y como tú dices, es algo que se hace adictivo, pues al tiempo tu cuerpo lo va a reclamar. Entonces, busca ayuda. Sí, y es que es bien importante este tema porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, un amigo como en quinto año de primaria me enseñó así en el baño un video pornográfico. O sea, y digo, y tengo 24 años ahorita. Y la tecnología en estos últimos 10 años ha avanzado lo que no avanzaron en los últimos 100. Entonces, o sea, si yo a los 10 años me enseñaron el video pornográfico, no me quiero ni imaginar a la edad que ahora un niño puede entrar. O sea, ya ni siquiera un joven ni un adolescente, o sea, un niño. O sea, ¿qué tan traumático puede ser para un niño que ya está viendo pornografía? Ese es un punto. Yo creo que todos en la vida hemos visto pornografía. Sí, claro. Yo de chavo también me enseñaron pornografía, vi pornografía, pero aquí entra otro aspecto, el, el punto oculto que a veces no distinguimos. En la actualidad todo el mundo ve pornografía, desde niños hasta ancianos, por decirlo así. ¿Cómo? Bien fácil. Veo una película de Hollywood donde ya la relación sexual va muy explícita. Ujú. A lo mejor no ves las partes íntimas de la persona, pero ya te muestran todo. Ahora, ¿por qué definir que eso es pornografía? Muy fácil, porque la Biblia no te dice pornografía. La Biblia te dice inmoralidad sexual. Y ya que tú veas a alguien más fuera de tu relación, ya es una inmoralidad sexual. Pero la mayoría de las veces no lo vemos así. Ah, pues qué chida, ¿no? Se acostó con ella, bien padre. No, no, ya estás en un punto de inmoralidad sexual, estás viendo algo incorrecto. Ahora, va de la madurez de la persona en cómo tú valoras eso, Sí, claro. ¿sí? El criterio. Pero la realidad es que eso ya es inmoral. Ya desde el que lo pensó para ponerlo y plasmarlo en una película, ya está en un sentido inmoral. Ya está fallando. ¿Me explico? Y ya está transmitiendo algo. Entonces, todos en la actualidad hemos visto pornografía porque es algo inmoral. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios para concebir el punto de la inmoralidad sexual y no practicarla? Sí, sí, sí. Porque eso influye mucho en la vida de las personas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, Y bueno, ya entrando de bajada, te voy a hacer una pregunta. Vamos a entrar en otro tema, yo creo, muy tabú aquí en la iglesia. En las iglesias, vaya, y es la depresión. Porque le voy a contar un dato bien interesante. La otra vez estaba leyendo y la depresión estaba considerado en el catolicismo uno de los 8 pecados capitales. No eran 7, eran 8 antes. O sea, cuando recién se iniciaron, o los hicieron, el papa que los hizo, no sé, no conozco mucho la historia de cómo. No eran los 7 que conocemos ahorita y había uno más y era la depresión. Y este papa decía que la depresión estaba en ese, en ese lugar porque la Biblia dice que solamente Dios es el que nos da la plenitud, la felicidad. Entonces, si no estás feliz, es porque no tienes a Dios en tu corazón. Entonces, es considerado un pecado capital para ellos.
en la depresión. A mí se me hizo muy interesante porque sé que es algo real en las personas, pero ¿qué le dice a alguien con depresión? O sea, ¿cómo lidia con eso? Wow. Es un tema, primero que nada, tú tienes que evaluar la situación que está pasando una persona para llegar a depresión. Uh-huh. ¿Qué es lo que lo está acongojando su corazón? Porque yo considero que hay muchos tipos de depresión. O niveles de depresión, mejor dicho, Pablito. No es un tema que puedes tomar a la ligera. Sí, claro. Porque la depresión te puede llevar a un suicidio. Y es ahí donde tú como persona, cuando viene alguien a ti y te dice, estoy pasando un periodo de depresión, bueno, tú tienes que trabajar con la persona. Pero yo le diría a las personas que están pasando por depresión, si son cristianos, que volteen a ver a Dios. Es la única respuesta que tenemos, ¿sí? Y que evalúen qué condición los está llevando a eso. Porque, te digo, es un tema donde tú tienes que profundizar bastante con la persona. No tan fácilmente. Lo que yo ahorita te estoy diciendo es algo muy superficial. Uh-huh. Pero la realidad de las cosas es que a veces esas palabras en una persona que verdaderamente tiene una depresión y que definitivamente es una conexión espiritual, lo que te está afectando, tú tienes que ser muy cauteloso. Entonces, pero de entrada, cuando una persona se topa con alguien en depresión, yo le diría, canalízalo, donde verdaderamente lo pueden ayudar, porque no es fácil. Porque a veces confundimos la depresión Uh-huh. con un estado emocional de tristeza Sí. o X. Entonces, que verdaderamente se puede identificar que esa persona tiene depresión. Ahora, hay muchos factores que te llevan a ver si verdaderamente una persona está en depresión. Sí. Pero de entrada yo te diría eso. Canalízalo donde lo puedan ayudar. Ok. Entonces, yo creo que ya para ir terminando con este primer episodio, porque estamos en tiempo ya, creo que ya duramos como 1 hora hablando. ¿En serio? Ajá, Wow. Se pasó bien rápido, ni cuenta. Sino más que nuestro gran equipo de producción, Javier, me vino a decir que ya duramos mucho. Creo que algo en lo que podemos concluir esta plática es en el testimonio. Yo creo que fue algo que tocamos desde el principio. Y es súper fundamental. Vivir una vida correcta, vivir una vida en santidad. Una vida que esté enfocada en agradar a Dios. Y que las demás personas puedan observar eso en nosotros. No tratando de fingir ser otros, sino que vean una persona real, una persona transparente, como usted dijo en la plática. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerle, hermano, por aventarse en este experimento, en el primer episodio. Un gusto, me lo va a llevar Pablito. a comer. Eso, Pablito. Me lo va a llevar a comer y bueno, no sé si quiere decir algo ya para terminar con el episodio. Pues no, darte las gracias, la verdad. Ha sido un momento muy agradable. Me gusta platicar acerca de todo esto. Y ya como punto final, yo le diría a todas las personas o a todos los cristianos, hijos de Dios, que vivir una vida en santidad no es estar en una vida religiosa, Ujú, sino reconocer que eres una persona, que tienes defectos, que tienes virtudes, pero que en el camino siempre vas tomando en cuenta a Dios. Creo Sí. que eso es fundamental para entenderlo. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad, Pablito. No, Me muchas gustó gracias, demasiado. Espero que no sea la primera. No, va a haber Nos más. vemos. Sí, luego nos vemos con más preguntas y pues, iglesia, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero hayan disfrutado este primer episodio y no olviden darle like y seguir las páginas, las redes sociales de nuestra iglesia en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y muchas gracias. Nos vemos.